Buenas, volvemos después de bastante tiempo con los vídeos sobre la defensa francesa, que tenía un poco aparcados. Y en este y en los siguientes vamos a ver la variante tal ras de la defensa francesa, que sucede después de E4, E6, D4, D5 y caballo a D2. Y bueno, en este vídeo vamos a ver un poco las ideas principales de la tal ras y en los siguientes veremos ya las variantes más específicas. Pero aquí quiero explicar un poco cuáles son las ideas del blanco y del negro y que vamos a ver en general cuál va a ser el repertorio contra la tal ras. Decir que caballo de 2 tiene la idea de que quiere proteger el peón central, ¿no? Pero a la vez no quiere permitir, como con la línea principal con caballo C3, que le claven con alfil B4, llegando a posiciones mucho más agudas, ¿no? En ese sentido, caballo D2 es una jugada más tranquila, que tiene la ventaja no solo de que no le pueden hacer alfil B4 clavando el caballo, sino que más tarde podría el blanco pensar en reforzar su centro con la jugada C3, que obviamente, si se ha hecho caballo C3, pues es más difícil conseguirla. Entonces, esas son lo que la diferencia de la variante clásica. Pero la ventaja de la tal ras y de la clásica respecto a la variante del avance es que el blanco solo va a jugar E5 una vez hayamos puesto presión sobre este peón. Mediante la jugada caballo F6, que es la que voy a recomendar en estos vídeos. Hay otras opciones, porque si bien es cierto que la tal ras tiene la ventaja de que no te puede enclavar con alfil B4 y que permite C3, tiene sus desventajas respecto a caballo C3, ¿no? Que, por ejemplo, permite aquí un enfoque mucho más sólido por parte del negro y que objetivamente seguramente sea la mejor jugada, que es C5, ya que desde D2 no se está poniendo presión en el centro de las negras. Por ejemplo, si se hubiese jugado la jugada caballo C3, aquí C5, pues podemos ver que el caballo está ejerciendo acción sobre este peón y que puede llegar a perderse. De hecho, esto es bastante dudoso por parte de las negras. Entonces, contra caballo de 2 sí sería posible y es la línea más sólida. Lo que pasa es que son líneas que no dan muchas oportunidades de jugar a ganar con negras, ¿no? Entonces, yo prefiero recomendar caballo F6, que es otra manera de enfocar esta posición. Y aquí las blancas, a diferencia que la variante del avance, ganan un tiempo cuando hacen el avance de 5. Entonces, el negro va a tener más dificultades a la hora de generar contrajuego contra el centro blanco, porque ya no tenemos los tiempos de ventaja que normalmente tenemos en la variante del avance, aunque las ideas suelen ser algo parecidas. Entonces, que E5 vamos a ver que no es forzada, que el blanco puede intentar hacer este avance lo más tarde posible o no hacerlo directamente, y vamos a ver en este primer vídeo cómo lidiar con ello en una de las partidas. Pero os voy a mostrar cuáles son las principales de las posiciones de las del ras que vamos a ver en los vídeos siguientes. E5, caballo D7, la jugada con sentido, ¿no? Preparamos C5 la siguiente. Entonces aquí tiene varias maneras de jugar el blanco. Tiene tres maneras en particular. Puede jugar, por ejemplo, C3 y después de C5 la jugada contra el centro, ¿no? Jugar con C4, intentando conseguir un gran centro de peones y una gran cadena de peones y una posición muy sólida. Pero el problema de esto es que está moviendo muchos peones en la apertura y debemos contraatacar rápidamente contra el centro con las jugadas típicas de la francesa, ¿no? Por ejemplo, caballo C6, caballo F3, dama B6, poniendo mucha presión sobre el centro. Y esto ya lo veremos en partida, por ejemplo, dama B6, G3. Bueno, perdón, tenía apuntado mover el otro caballo, entonces dama B6 y G3. Y esto lo veremos en el vídeo correspondiente, veremos alguna partida y cómo se juega esta posición en particular. Esto es un poco secundario. Otra de las opciones que tiene el blanco, que hay bastantes transposiciones, es por ejemplo empezar con alfil D3 y después de nuestra jugada C5, defender el centro con C3, caballo C6 y aquí jugar caballo E2, que esto es la línea principal. La idea de caballo E2, ¿cuál es? Pues en vez de sacar el caballo por F3, lo saca por E2 para que sea el otro caballo el que vaya a F3 y este caballo pueda tener más libertad. Por ejemplo, ir a la casilla B3 si fuese necesario o dirigirse a F4 o incluso apoyar un alfil F4 en la lucha por la casilla E5.
Esto sería la línea principal y la línea que vamos a ver cuando llegue el momento. Caballo F3, alfil D6. Y aquí, después del enroque corto, la que veremos será dama C7, porque si jugamos cualquier otra cosa, le damos al blanco la oportunidad de jugar una de sus ideas, que es jugar alfil F4 para luchar por esta diagonal, pero esto ya lo veremos en un momento. Y bueno, el repertorio se va a centrar en dama C7, intentando evitar ese alfil F4 cambiando alfiles de casillas negras y dándoles esta casilla. Entonces este caballo podría irse a B3 o tiene diferentes opciones. Última opción que podría jugar el blanco, en vez de jugar el caballo por E2, podría jugar el caballo de G a F3. Y esta línea se llama el sistema universal. La idea de esto, ¿cuál es? Que si jugamos de la misma manera, F6 ya no es tan buena, porque hemos sacado las piezas mucho antes, de una manera mejor coordinada contra el avance F6. Entonces no es la mejor de las ideas en esta posición jugar F6, porque podrían atacar rápidamente con torre 1, pasar este caballo por aquí al ataque. Diferentes ideas, dama E2, incluso montar el trenecito por allí. Muchas ideas de ataque, es una posición bastante complicada para el negro. Entonces esa es una idea. Evitar este tema con F6 es una de las ideas del sistema universal. Y en estos vídeos yo recomendaré la jugada alfil E7, que viene con la idea de responder a G4 con la jugada G5, intentando desestabilizar al caballo que defiende el centro. Entonces, si nos dejasen jugar otra vez, podríamos jugar G4 y luego poder tomar en el centro, seguramente tras defender el peón con H4. Y esta sería, bueno, un poco la idea del alfil E7. Pero en este vídeo en particular vamos a ver qué pasa si el blanco no juega de manera tan principal, sino que toma una acción más secundaria. Por ejemplo, vamos a ver un par de partidas. En la primera partida, el blanco decide no hacer E5. Entonces, caballo F6 decide no hacer E5. ¿Qué hace para evitar E5? Pues bueno, hace la jugada alfil D3 para defender el peón. En caso de que capturar, pues recapturar de pieza y estaría bastante bien. Y aquí podemos seguir haciendo jugadas normales. Y normalmente acabaremos transponiendo. Por ejemplo, si hacemos la jugada C5, aquí por supuesto el blanco tiene la opción de jugar E5, caballo D7, y después de C3 pues tenemos una posición que ya hemos visto. Bien para llegar al sistema universal o para la línea principal con caballo 2. Pero claro, estamos atacando el peón. Comer obviamente nos cede el centro, así que se le ocurre la idea, bueno, al blanco. Bueno, vamos a defender este peón con C3. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues la reacción típica a esta jugada C3 es intentar dejar al blanco con un peón de dama aislado, como hace aquí el jugador de piezas negras. Decir que se me ha olvidado mencionar que si aquí se jugase caballo F3 en vez de C3 para defender el peón, se puede jugar C4, expulsando al alfil que defiende el peón D4 y luego simplemente nos comemos el peón. Que parece que nos lo recuperan con caballo G5, pero aquí existe la muy buena dama 5, que no solo clava el caballo evitando que presione los dos peones, de manera que esta podría responderse con caballo por E4 ganando pieza, sino que también ataca el otro caballo y lo obliga a irse a H3. Y después de cualquier jugada, por ejemplo C3, dañando la estructura del blanco, nos hemos quedado con un peoncito de más. Y una posición bastante sana, aunque con cierta complejidad. Por eso hacen C3, no quieren hacer E5, se le ocurre defender el peón haciendo C3, ¿no? Pues entonces existe la idea de comer en D e intentar dejar al blanco con un peón de dama aislado. De por E, y suelen ser versiones muy buenas del peón de dama aislado, por cierto. Entonces cambia todo, ha cambiado ya unas cuantas piezas. Decir que también se puede jugar aquí, si no se quiere cambiar tantas piezas, se puede jugar alfil B4, aunque yo recomiendo simplemente capturar el caballo. Y después de caballo C3 en enroque corto también es una versión muy buena del peón de dama aislado, en el que ya estamos enrocados, tenemos dos piezas fuera, está muy bien. Pero en teoría hay que cambiar piezas contra el peón de dama aislado, alfil B4 para enrocarse rápidamente. Y aquí, bueno, prácticamente está obligado a, si no quiere mover el rey, está obligado a cambiar alfiles también. Y decidí hacer caballo de 7, podría haber hecho enroque corto, bueno. Deberían transponer, quiere llevar el caballo F6. Caballo E2, caballo F6. ¿Por qué ha hecho caballo E2? Porque quiere jugar parecido a las lechtas. Le queda el peón de dama aislado, ¿no? Y no tiene las grandes ventajas de espacio que suele tener el blanco en la francesa. Entonces al blanco se le ocurre la idea, bueno, vamos a aprovechar que tenemos el alfil, la diagonal larga, y
sacar el caballo para E2, para que frente a caballo F6 podamos jugar alfil F3 y poder seguir poniendo presión en el peón de B7. ¿Qué pasa? Que esa presión es un poco molesta si no sabemos exactamente cómo resolverla, porque nunca se va a poder mover este alfil, porque a la que la muevas te cae el peón, ¿no? Pero esto tiene su solución. Caballo F6, alfil F3, en el bloque corto. En el bloque corto y aquí la jugada que defiende el peón, dama B6. Típica de la francesa, tampoco es muy complicada. Dama B6 defiende el peón y ahora sí podemos hacer alfil D7. Caballo C3, prefiere hacer torre D8 primero, porque gana un tiempo sobre el peón central y pone más dificultades hacer la ruptura que se deshace del peón D5, ¿no? Entonces, primero fuerza a defender este peón con torre de F a D1 que hace su rival. Y ahora juega la jugada alfil D7 para sacar el alfil de una vez por todas a C6. Y si logra cambiar ese alfil, pues se queda muy bien. ¿Qué pasa? Que aquí parece que nos hemos dejado de hacer D5 y que no va a ser todo tan fácil, ¿no? Pero el negro tiene un golpe táctico bastante fuerte en esta posición, que es la jugada alfil C6, ya que el alfil no se puede capturar porque el peón está clavado. Entonces, prácticamente forzados a quitar la dama, y el negro se va a quedar con material de más, ¿no? Porque ahora, una vez quitada la dama, este peón está insuficientemente defendido, ya que el alfil se une a la lucha por la casilla de 5. Después de dama G5, podría haber comido el peón y jugar esta posición, en la que nos acabamos comiendo el peón de B2 con ligera ventaja material, aunque la posición está bastante igualada porque estos finales de dama y torre pues tienden a los perpetuos y demás. Hay mucho contrajuego. Pero se le ocurre que puede hacer primero la jugada H6, porque toca la dama, así que gana un tiempo, y el tener una casilla para meter al rey que no haya mates de pasillo, pues puede resultar muy beneficioso, ¿no? Eso es lo que piensa el negro. Entonces, dama E5, y ahora sí cambia todo, y llega a un final muy parecido. Si hubiese capturado hubiese llegado a lo mismo, pero con la diferencia de que tiene la ventanita, ¿no? Pero se le ocurre que puede intentar conseguir una posición un poquillo mejor. Entonces dice, bueno, primero saco la torre a E8, que gano otro tiempo sobre la dama, que quizás no se debería haber puesto en E5, y luego ya me como la torre, y podría comer en B2 con una posición un poquito mejor, pero dice, vamos a apretar todavía un poquito más, porque puedo hacer la jugada torre E2, poniendo la torre en séptima, aprovechando que no hay ningún jaque, que amenaza tanto comer en F2, que es un problema muy serio. Por ejemplo, si aquí pudiese jugar dos veces el negro, jugaría dama por F2, rey H1 y torre 1, va a ser mate. Como comer en B2, que es la que teníamos antes. Entonces, ha conseguido la posición óptima. En este tipo de finales, aún así, es muy difícil de ganar. Y ofrece chances de tablas al blanco. Entonces, se ve obligado a defender pasivamente con torre F1 y torre por B2. Conseguido una posición óptima de actividad para sus piezas. Pero, lo dicho, son finales complicados y no me voy aquí a explayar explicando el final. Pero decir que en el transcurso de la partida el blanco tuvo chances de tablas por los múltiples jaques que puede dar la dama en este tipo de finales. Bueno, aquí al final acabó ganando el negro, pero esto no es lo importante sobre la apertura. Lo importante es que podemos dejar a nuestro rival cuando nos hacen el C3S con un peón de dama aislado, y luego cómo sacar el alfil de casillas blancas con dama B6 y el truquito con alfil C6, ¿no? Aquí simplemente, aquí no le gusta jugar a un final con peón de más. Igual haces tablas, pero lo más seguro es que ganes. Se le ocurre, dado que ya empiezan a venir los jaques y los problemas, que le convenía llegar al final de damas. Que quizá lo gane, quizá no. Son finales muy complicados, por supuesto, pero el blanco cometió alguna imprecisión y al final el negro acabó ganando. En particular, este final de damas es especialmente bueno porque el blanco ha debilitado mucho su rey con los avances de estos peones, ¿no? Y nada, se acabó comiendo el peón y poco más que decir.
si algo como esto, para comerse un peón, el problema es que ahora te limpian todo. Y esto esto ya sí que se gana muy fácil, porque ni siquiera hay jaques por la diagonal. Bueno, y vamos a ver qué pueden... Otra cosa que pueden hacer también el jugador de blancas en la tablas, aunque no es muy buena, que es que pueden, aparte de hacer C3 para evitar hacer E5, si no quieren hacer E5, lo otro que pueden hacer es pues, jugar una francesa del cambio. ¿Pero qué pasa aquí? Que no es la mejor francesa del cambio para el blanco, porque ha hecho la jugada caballo de 2, que es bastante pobre. Por ejemplo, esto podría haber llegado aquí simplemente el cambio, y ahora caballo de 2, que a nadie se le ocurriría hacer. Pero como lo han hecho en el otro orden de jugadas, pues se han quedado con el caballo en D2, que no da una posición perdida ni nada, porque las estructuras estas simétricas tienden a la igualdad, pero es como si jugásemos una francesa del cambio, pero con blancas, ¿no? Llevamos el lado fuerte en el cambio. Entonces aquí caballo F3 se hizo en esta partida, alfil de 6, la mejor diagonal para este alfil de 3 y dama de 7 interesante. ¿Por qué interesante? ¿Y por qué surge esta posibilidad? Surge esta posibilidad porque el blanco ha perdido un tiempo sacando una pieza del flanco de dama. Y es interesante porque alfil E2 es ridícula, ¿no? Pierdes un tiempo y lo colocas en una mala diagonal. Y si haces dama E2, le pueden cambiar. Y ahora después del rey E2 y en roque corto, vamos a llegar primero a la lucha por la columna, ¿eh? Y de hecho el blanco va a tener algunos problemas en sacar el alfil de C1 para que la otra torre se incorpore, porque está el caballo en medio, ¿no? Entonces, torre 1, torre 8 jaque, le cambia, caballo C6, y como podemos ver, llegamos justo antes a la columna E. Aquí hace un C3, que es una jugada importante para defender este peón y para evitar caballo B4 atacando el alfil, que es una amenaza posicional importante. Aquí hay varias maneras de jugar, eligió el fil G4, que es buena, llegamos ya con torre 8. Pero podría haber jugado perfectamente un plan que expliqué en su momento los franceses del cambio, que es hacer caballo 7, dado que ahora este peón domina el caballo. Caballo 7, no solo para reciclar el caballo, perdón, sino para hacer la jugada deseable estratégicamente, que es alfil F5. Cambiar el alfil de casillas blancas, que es el malo, y luego ya llevar el caballo al flanco del rey. Pero bueno, eligió alfil G4, que está perfectamente bien. Le hicieron H3, torre 8, aprovechando, nos quedamos con la columna E. Después de alfil H5, caballo B3, acordaron tablas en esta posición, en la que realmente, si ponemos el módulo, dice que el menos 0,5, que el negro está un poquillo mejor. Y que caballo B3 fue una imprecisión, que aquí realmente, si las blancas quieren igualar, tiene que hacer una jugada que realmente tiene mucho sentido, que es hacer caballo H4, para evitar que el cambio de alfiles de casillas blancas y quedarnos con esta pieza. Y entonces, bueno, la posición estaría más o menos igualada, aunque sigo prefiriendo al negro porque tenemos todavía control sobre la columna E. No todos son rosas, este caballo no está muy bien colocado ahora mismo, porque como ya he dicho está dominado por el peón, pero la posición es bastante interesante para el negro. Entonces, esto es todo sobre las líneas así muy secundarias que puede jugar el blanco en la tablas, y en el próximo vídeo seguramente veremos el sistema universal ya con dama C7. Nada, nos vemos.